La tormenta rugía implacable sobre las tierras nevadas de Talarion, un mundo helado de glaciares perpetuos y cielos cubiertos por un azul casi sobrenatural. Allí, en el corazón de un paisaje cruel y desolado, las tribus primitivas sobrevivían en pequeñas aldeas, refugios construidos con madera reforzada por minerales térmicos. En medio de aquel vasto desierto blanco, una figura surgía, casi como un enigma. Era imponente, mucho más alta que cualquier ser humano, con la piel de un tono azul opaco que brillaba levemente bajo la luz de la tormenta, decorada con vetas cristalinas, como si su piel estuviera tejida con hielo. Sus ojos, grandes y profundos, reflejaban una calidez inusual en un mundo tan gélido. Se llamaba Caelia. Caelia había nacido para ser una de las guardianas del linaje ártico, una especie diseñada para proteger las rutas de supervivencia del helado invierno intergaláctico. Sin embargo, algo en su formación había fallado. Desde su adolescencia, su anatomía fue considerada inadecuada para los propósitos de su especie, la procreación. Sus huesos eran densos, su matriz demasiado extendida, y su resonancia biológica no encajaba con los cantos de la creación. La sentencia fue clara y sin contemplaciones, Caelia fue desterrada. No hubo ceremonia, ni despedida, solo una marcha a las tierras desoladas fuera del refugio protector de su comunidad. Vagó durante años, solitaria, bordeando aldeas humanas sin atreverse a acercarse demasiado. Para los humanos, era una leyenda caída en desgracia, para su propia especie, era un error, una creación fallida. Fue en un recóndito rincón del mundo helado donde encontró refugio, en una cabaña semienterrada en la nieve, propiedad de un hombre mayor llamado Dorian. Este hombre, con un rostro marcado por el trabajo duro y el paso del tiempo, no la vio como un monstruo ni como una reliquia. La vio simplemente como una persona que necesitaba ayuda. No hizo preguntas sobre su origen ni se sorprendió por el brillo tenue que su cuerpo emitía en la oscuridad. Le ofreció alimento, leña seca y, lo más importante, la calidez de su compañía, sin juicio ni desprecio. Dorian era un hombre sencillo. Aunque su cuerpo estaba marcado por los años y el esfuerzo, su presencia era serena, sin pretensiones. Caelia, por otro lado, era una gigante, una mujer construida para resistir las inclemencias más extremas del clima y del combate. A pesar de su tamaño, se movía con una discreción que mostraba su esfuerzo por no ocupar más espacio del necesario. Con el paso del tiempo, la relación entre ellos se fue convirtiendo en un ritual de compañía silenciosa. Compartían los días sin hablar demasiado, recogían raíces medicinales y se ayudaban mutuamente con los trabajos cotidianos. La naturaleza de su convivencia era simple pero profunda, una conexión sin palabras pero de entendimiento mutuo. Con el paso de las estaciones, Caelia comenzó a notar algo extraño. Su cuerpo, que siempre había sido incapaz de experimentar lo que los humanos denominaban ciclo reproductivo, comenzó a mostrar señales de cambio. Al principio pensó que se trataba de un error biológico, una anomalía en su sistema. Pero luego, los síntomas se intensificaron, náuseas, cansancio extremo, temblores en su interior. Algo en su ser estaba despertando. Un canto interno, uno que nunca había resonado, comenzó a vibrar débilmente en su pecho. La idea era absurda, los linajes árticos nunca podían cruzarse con humanos. No había ningún registro de una hibridación posible entre ellos. Y, sin embargo, ahí estaba, experimentando lo imposible. Al principio, Caelia no se atrevió a contarle a Dorian lo que estaba sucediendo. Temía que su refugio, el único lugar donde aún se sentía aceptada, se convirtiera en una prisión. Pero Dorian lo supo antes de que ella pudiera decir una palabra. Su observación era aguda, y sin hacer preguntas innecesarias, simplemente adaptó su cuidado hacia ella, sin juicio ni sorpresa. Él sabía, de alguna manera, que algo estaba cambiando, y estaba allí, sin reservas, para acompañarla en el proceso. Sin palabras de consuelo o incredulidad, él solo estuvo presente, ofreciendo apoyo, sin esperar nada a cambio. Cuando el primer signo de vida se hizo evidente, Caelia se sintió perdida.
Su cuerpo estaba respondiendo a algo que desafiaba las leyes naturales, pero en lugar de sentirse aterrada, algo dentro de ella se calmó. Un día, mientras descansaba cerca del fuego, Dorian se acercó y, sin pronunciar palabra alguna, colocó su mano sobre su abdomen, reconociendo el nuevo ser que crecía en su interior. No fue necesario hablar. En ese gesto, Kaelia entendió que, por fin, alguien la comprendía en su totalidad. A medida que el tiempo avanzaba, Kaelia se dio cuenta de que su cuerpo cambiaba de una manera que no podría haber anticipado. Su densidad ósea disminuía lentamente, su energía vital se volvía errática, pero todo eso parecía ser un pequeño precio a pagar por la vida que llevaba dentro. Cuando, finalmente, el movimiento dentro de su vientre se hizo evidente, no fue un simple latido, sino una fuerza, un empuje que resonó en su pecho y en el aire que los rodeaba. A esa altura, la gente del pueblo cercano comenzó a murmurar. Algunos la reconocieron como una criatura de viejas leyendas, otros la consideraron un presagio de renovación para una tierra devastada por la infertilidad postbélica. Un día, mientras ambos recolectaban savia en una grieta en el risco, Kaelia cayó al suelo. No fue una caída abrupta, sino una rendición involuntaria de su cuerpo que ya no podía sostenerse. Dorian, sin dudar, la ayudó. La situación era grave, pero Dorian no mostró miedo ni desesperación. Sabía que algo estaba cambiando en ella, y lo aceptó sin resistencia. Durante 3 días, se quedaron en el bosque, resguardados por una pequeña estructura improvisada, y fue allí donde Kaelia sintió por primera vez el firme empuje dentro de su vientre, la confirmación de lo imposible. El milagro, que al principio fue solo una sospecha, ahora era una realidad. Y con esa realidad, vino una nueva comprensión, la fragilidad de la vida y la necesidad de aceptarla tal como era. Desde ese día, algo en el aire cambió. El vínculo entre ellos se reforzó, y aunque la tormenta seguía azotando el mundo exterior, en su pequeño refugio, Kaelia y Dorian hallaron una paz simple y poderosa. Una paz que había nacido de la aceptación y el silencio compartido. El cambio en el cuerpo de Kaelia no era solo un fenómeno físico, sino un ajuste profundo de su propia naturaleza. Su organismo, que antes se había mantenido rígido ante cualquier cambio, parecía finalmente ceder ante una verdad inesperada. La resistencia ya no era necesaria, su cuerpo se estaba reconfigurando para dar paso a algo completamente nuevo, a algo que trascendía lo que había sido diseñado para ser. Lo que estaba por nacer no era solo una anomalía, sino una nueva forma de equilibrio en el universo. Dorian, al ver que los movimientos de Kaelia se volvían cada vez más lentos y que su respiración se volvía más superficial, ideó un exoesqueleto improvisado. Usando restos de tecnología agrícola olvidada por los colonos humanos, diseñó un sistema de correas de carga y soporte para su espalda. Le tomó varios días ajustar los detalles, pero cuando finalmente estuvo listo, Kaelia pudo caminar por primera vez en semanas sin sentir que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Mientras tanto, el murmullo en la aldea cercana crecía. Lo que al principio eran simples rumores y temores se transformaban en preguntas que flotaban en el aire. Enviaron 2 mensajeras, no soldados ni especialistas, sino ancianas sabias, parteras que antes habían sido las guardianas de los nacimientos en tiempos anteriores, cuando la genética no había sido silenciada. Al principio, ellas se mantuvieron a una distancia respetuosa, observando desde el borde del risco, sin exigir nada. No buscaron respuestas ni acercamientos, simplemente estaban allí, observando. Kaelia, agotada por su condición, no las rechazó. Una tarde gris, cuando la niebla descendía sobre el paisaje, las 2 ancianas se acercaron. Sus cuerpos delgados y encorvados contrastaban con la figura imponente de Kaelia, pero no vacilaron. Una de ellas levantó la mano, colocando 2 dedos sobre su propio pecho en un gesto de respeto que pertenecía a tiempos antiguos, anteriores a los Elibar y los humanos. Kaelia, sorprendida por el gesto, replicó con el mismo saludo. Era la primera vez que interactuaba con su propia especie desde su destierro. No hubo juicios ni diagnósticos, solo un profundo reconocimiento mutuo.
Las mujeres se quedaron por 2 días. Observaron, midieron y usaron dispositivos sin contacto para medir el ritmo cardíaco del bebé dentro de Kaelia. Después de mucho silencio, intercambiaron algunas palabras con Dorian, quien se limitó a guiarlas entre las rocas y ofrecerles té de hierbas secas. Cuando se fueron, no dejaron advertencias ni bendiciones, solo una pequeña nota grabada en madera, escrita en un lenguaje simbiótico. Su canto es diferente, pero responde, escúchala. Kaelia, en ese momento, apenas podía permanecer de pie por más de 1 hora. Su vientre se había expandido de una forma que no podía ser contenida por su especie. Era como si el ser dentro de ella absorbiera no solo su energía física, sino también su historia, sus años de exilio, cada cicatriz emocional que había acumulado. Sin embargo, no sentía que su cuerpo fallara. Sí sentía dolor, presión y agotamiento, pero no fragilidad. Por primera vez, se entendió como un canal, un conducto de algo mucho más grande que ella misma. Una noche, sin luna y con una nevada espesa cubriendo todo a su alrededor, el primer signo inequívoco de que el parto estaba cerca se hizo evidente. Una línea de luz, delgada y azul, surgió desde su abdomen, trepando lentamente por su torso. No era bioluminiscencia común, sino una señal resonante, una frecuencia genética activada por la proximidad del nacimiento. En su especie, este fenómeno ocurría días antes del parto. Dorian no necesitó que Kaelia le dijera nada. Cuando entró en la cabaña y vio la luz vibrando bajo su piel, su rostro se tensó por primera vez, pero no por miedo, sino por anticipación. Con movimientos calculados, Dorian preparó el nido térmico en el suelo, reforzado con aislantes vegetales y una manta tejida con pelo de alce sintético. Ayudó a Kaelia a recostarse, y aunque ella no dijo nada, sus ojos lo buscaron. Él estuvo allí, arrodillado a su lado, tomándole la mano. Las primeras contracciones fueron profundas, lentas, como si el suelo mismo se moviera bajo el hielo. Luego vino la presión, el calor y el umbral de lo inevitable. El parto no fue violento, pero sí monumental. El aire en la cabaña tembló. Las paredes vibraron con los cantos que Kaelia emitía, inconscientemente, desde lo más profundo de su ser. Eran sonidos antiguos, resonantes, de renacimiento y de muerte, dando paso a una vida que nunca había existido antes. Después de horas de contracciones, el pequeño cuerpo emergió. No hubo gritos, ni llantos. Solo silencio. Un silencio perfecto. Dorian, con las manos temblorosas, envolvió al bebé en una tela translúcida diseñada por las parteras. Los ojos del niño se abrieron al instante, oscuros, pero con vetas de luz. Su piel era suave, cálida, y cubría una leve iridiscencia. No lloró, solo observó, como si ya comprendiera el significado de su propia existencia. Kaelia, apenas consciente, murmuró una palabra, escucha. El nacimiento no fue un final, sino una transición silenciosa hacia un mundo que ninguno de los dos sabía cómo habitar completamente. El niño no lloraba como lo haría un humano ni emitía los sonidos característicos de las crías celibar. Su respiración era tranquila, medida, como la de un organismo que entendía que su existencia era un acto de equilibrio. Dormía poco, y cuando lo hacía, irradiaba un resplandor pálido desde su piel, una vibración luminosa constante. Lorian cronometró sus ciclos, pero no pudo determinar si era un reflejo neurológico o algo más. Kaelia lo sostenía con suavidad, a pesar de que sus manos parecían desproporcionadas. Le hablaba en un lenguaje que ni siquiera los celibar actuales reconocerían, una mezcla de cantos, susurros y vibraciones guturales. El bebé respondía, no con sonidos, sino con cambios sutiles en el color de su piel y pulsos de calor que emanaban desde su pecho. El invierno continuó su curso, pero algo en la atmósfera había cambiado. La aldea, que antes giraba en torno a su rutina de vigilancia, comercio y reproducción asistida, ahora comenzó a mirar hacia la cabaña de Kaelia y Dorian con una nueva perspectiva. Las avías regresaron una semana después del nacimiento, pero esta vez sin cuadernos ni instrumentos.
Traían ofrendas, jarras de leche fermentada, frutas raras, mantas con patrones genéticos protectores, e incluso pequeñas estructuras de piedra con runas en espiral que antes solo se reservaban para los linajes de sangre pura. Dorian sabía, sin necesidad de palabras, que algo más profundo estaba ocurriendo. El nacimiento no había causado rechazo, sino una reorganización de lo que se entendía por vida y existencia. Las normas que antes habían sido tan firmes ahora comenzaban a tambalear, no por imposición ni revolución, sino porque la duda se había sembrado allí donde antes solo había certeza. Kaelia lo notó también. Su cuerpo, que en otros tiempos la había obligado a mantenerse distante, ya no era percibido como una amenaza. Cuando salía al exterior con el niño, los humanos, que antes la miraban con temor, ahora se acercaban sin miedo. Algunos querían tocar su mano, otros simplemente la observaban como si fuera una figura de cuento. Incluso los híbridos, pocos pero reconocibles, comenzaban a verla como algo más que una colosal presencia sin propósito. Un día, una niña híbrida, con ojos de reptil y piel de cobre, le regaló una piedra tallada con sus propias manos. No dijo nada, solo dejó la piedra sobre el umbral de la cabaña antes de marcharse. Kaelia la observó alejarse, no con emoción, sino con la certeza de que lo imposible ya había comenzado a ser narrado. Los meses siguieron su curso. El invierno parecía menos severo, tal vez porque la presencia del niño suavizaba la percepción del frío. Lorian amplió la cabaña, añadiendo un ventanal desde donde se podía ver el amanecer sobre los pinos. Allí colocaron un lecho para el niño, aunque rara vez dormía separado de Kaelia. El calor que emanaba de su piel mantenía la cabaña cálida sin necesidad de fuego constante. Una noche, mientras el mundo parecía detenido, Lorian despertó y encontró al bebé flotando, apenas unos centímetros sobre el colchón, girando en un movimiento circular como si su gravedad aún no estuviera completamente anclada. Fue entonces cuando los primeros enviados del núcleo político llegaron desde la ciudad de Borcae. No eran soldados ni diplomáticos, sino científicos y etólogos, figuras neutrales que hablaban en voz baja y caminaban con los hombros encogidos. Querían observar, sí, pero también aprender. No pidieron que se retirara al bebé. No exigieron pruebas. Solo pidieron tiempo, espacio y permiso. Lorian, al principio, se mostró reacio, pero fue Kaelia quien ofreció una condición: podían quedarse, pero no escribir nada mientras miraran con los ojos del pasado. Durante las siguientes semanas, el silencio se convirtió nuevamente en el protagonista. Los observadores aprendieron a quedarse quietos, a no intervenir ni preguntar. Observaron cómo el bebé usaba su piel para modular la temperatura, como cuando lloraba, lo hacía sin sonido, solo con luz. Y cómo, cuando Kaelia estaba agotada, el niño se mantenía en absoluto reposo, como si su biología entendiera las necesidades de su madre más allá del instinto. Uno de los científicos, un joven humano con tatuajes antiguos en el cuello, escribió en su libreta de papel: la única que Kaelia le permitió, no es evolución, es otra cosa. Es síntesis. Nadie lo contradijo. Y un día, sin previo aviso, el bebé caminó. No gateó ni se arrastró, simplemente se levantó y dio 5 pasos hasta el centro de la cabaña, donde se quedó, mirando. El niño, aún sin nombre, comenzó a actuar de una manera que parecía desafiar las leyes naturales que regían a su alrededor. Al levantarse y colocar su palma contra la pared de la cabaña, ésta vibró con un sutil zumbido, como si el propio aire reaccionara ante su presencia. Los dispositivos de los científicos humanos, que aún observaban desde las cercanías, captaron el fenómeno y por primera vez una mujer, alta, de cabello oscuro y voz firme, murmuró: es frecuencia activa. No está aprendiendo, está enseñando. Lorian y Kaelia se miraron en silencio. Aunque no comprendían completamente lo que sucedía, sabían que nada sería lo mismo después de ese momento. El invierno, que parecía interminable, no solo continuaba su curso sino que también traía consigo una persistente nevada que se sentía como si el planeta mismo se negara a pasar página. Sin embargo,
dentro de la cabaña, el tiempo ya no seguía las estaciones. Ahora fluía al ritmo de pulsos, al compás del niño, que caminaba con una estabilidad sorprendente, aunque sus pasos no dejaban huella alguna. Su cuerpo parecía modular su peso, como si pudiera negociar con la gravedad. Kaelia percibía cómo el suelo no se quejaba bajo sus pies como lo hacía con los de ella, y Lorian ya había dejado de intentar predecir su comportamiento. El niño ya no era predecible, se había convertido en pura presencia, y cada día redefinía lo que significaba simplemente estar. Aunque no hablaba, el niño se comunicaba de una manera única. Sus gestos, posturas y emisiones de luz formaban un sistema de conexión sin precedentes, y Kaelia entendía todo sin necesidad de traducirlo. Bastaba con que el niño se acercara para que su respiración cambiara de ritmo. A veces, una vibración casi imperceptible pasaba de su piel a la de Kaelia, lo suficiente para saber si tenía hambre o si algo en el entorno alteraba su estado. Lorian también había aprendido a interpretar las secuencias lumínicas que el niño emitía al tocar ciertos materiales. Por ejemplo, las piedras negras de las montañas provocaban una vibración rápida, mientras que las plantas heliotrópicas generaban una tenue luz roja que desaparecía en segundos. Este fenómeno iba más allá de un lenguaje, parecía ser una forma de conexión con el entorno que el niño había desarrollado de manera innata. La cabaña ya no solo era un refugio, sino también un laboratorio, un santuario y un punto de referencia. El terreno a su alrededor comenzó a transformarse, y algunos habitantes del pueblo se acercaron con más frecuencia, no por curiosidad, sino por necesidad. Decían que el aire cerca de la cabaña se sentía más limpio, que los dolores articulares desaparecían al estar allí. Al principio, Kaelia se mostró reacia a permitir visitas, pero el niño, el hijo de lo imposible, nunca mostró perturbación ante las presencias ajenas. Al contrario, cuando alguien entraba, su cuerpo emitía una onda de luz que parecía escanear a la persona, y si no detectaba amenaza, simplemente volvía al silencio. Este fenómeno provocó un respeto inesperado. Las personas comenzaron a quitarse las botas al entrar, incluso sin haber sido instruidas, y se inclinaban brevemente, como si algo dentro de ellos les pidiera hacerlo. La reverencia surgía de manera natural. Pronto, las visitas se transformaron en permanencias. Algunos ofrecieron ayuda, como limpiar el entorno, reforzar el techo, o dejar alimentos sin procesar. Lorian aceptó estas ayudas, no por debilidad, sino porque entendía que algo mucho más grande estaban haciendo. Una mujer joven, mestiza, se presentó como recolectora de plantas medicinales y pidió permiso para observar al niño mientras interactuaba con ciertos tejidos vegetales. No pretendía estudiar al niño, sino aprender de él. Kaelia aceptó su presencia, y observó que el niño no solo no la rechazaba, sino que parecía alinear su pulso de luz con el de ella, como si deseara ser imitado. Una noche, durante una nevada particularmente intensa, el niño se levantó de su lecho y caminó hasta el centro de la cabaña. Se colocó sobre un círculo de piedra utilizado para calentarse y extendió sus brazos hacia el techo. Su cuerpo se iluminó con tal intensidad que las paredes comenzaron a vibrar. Kaelia, preocupada, corrió hacia él, creyendo que algo estaba mal, pero al tocarlo, sintió un eco profundo en sus huesos. No era un llamado de auxilio, sino de sincronía. Lorian, testigo del evento, apenas pudo mantenerse en pie debido a la intensidad de la radiación térmica, aunque no quemaba. Cuando el niño bajó los brazos, algo en la atmósfera había cambiado. El viento afuera había cesado, y dentro de la cabaña, el aire estaba cargado de una energía viva, como si una tormenta hubiera pasado sin destruir, solo activando. Los científicos de Borcae, que seguían acampando a unos pocos cientos de metros, detectaron el fenómeno con sus instrumentos, pero no supieron interpretarlo. Solo una mujer, de avanzada edad, se atrevió a escribir en su cuaderno, resonancia climática por contacto cognitivo. Nadie se atrevió a enviar un reporte oficial, porque para clasificar algo, debían comprenderlo, y ya no comprendían. Días después, el niño comenzó a señalar objetos,
pero no con el dedo. Su mirada se detenía sobre ciertos materiales, herramientas, piedras, fragmentos de tela, y cuando alguien tocaba lo que él miraba, el objeto vibraba levemente. Era como si cada cosa en el entorno tuviera una frecuencia y él supiera cuál activar. Una vez, mientras Taleya sostenía una cuchara de madera, el niño tocó su mano, y la cuchara se partió en dos, no por fuerza, sino por una tensión molecular que la madera no pudo soportar. Los objetos no se destruían, simplemente mostraban sus límites, como si el niño pudiera catalizar transformaciones reveladoras en lugar de destructivas. En ese mismo ciclo, la cabaña se convirtió en un punto de encuentro. Las visitas ya no solo eran de aldeanos, sino que llegaron representantes de otras regiones, incluso de colonias orbitales. Algunos trajeron objetos para estudiar, otros simplemente vinieron a mirar. Todos se fueron con más preguntas que respuestas, pues el niño aún no hablaba, no caminaba más allá de lo necesario, ni mostraba intención de liderar. Pero su existencia misma obligaba al mundo a reconsiderar su manera de entender la vida. Kaelia y Lorian, sin embargo, mantuvieron su núcleo intacto. Dormían los tres en la misma habitación, aunque en camas separadas, no por necesidad, sino por costumbre. Las noches eran silenciosas, pero no frías. A veces, el niño encendía una tenue luz azul que recorría los bordes de la cabaña, como si sellara los límites del sueño. Y cuando Kaelia despertaba, siempre encontraba una pequeña mano tocando su cuello, apenas con el peso de un susurro. Aunque el niño aún no tenía un nombre, todos sabían quién era. El niño creció en presencia, aunque no en tamaño. Ya no era solo el hijo de una unión imposible, se había convertido en el epicentro de un fenómeno que ni la ciencia ni la fe habían anticipado. Su piel brillaba menos intensamente, como si hubiera aprendido a modular su impacto sobre el entorno. Pero sus ojos, oscuros y llenos de luz interior, parecían contener un lenguaje que aún no podía hablarse, pero que todos comenzaban a sentir. La cabaña, que antes era suficiente, ya no lo era. No por falta de espacio, sino porque lo que ocurría dentro de ella comenzaba a empujar los límites de lo íntimo hacia lo colectivo. Fue Lorian quien propuso la idea de construir algo más grande. Una tarde, después de que el niño hiciera vibrar una piedra hasta partirla en espiral doble, Lorian dijo sin levantar la voz: necesitamos un lugar donde pueda extenderse. Kaelia asintió sin mirar, mientras acunaba al niño, que dormía con los ojos entreabiertos, como si aún necesitara mantenerse entre mundos. No querían crear un templo ni un espacio de observación. El propósito era construir un lugar neutral, un espacio donde lo nuevo pudiera respirarse sin miedo. La aldea, que ya había comenzado a cambiar, se unió en la construcción de este nuevo espacio. No todos participaron, pero muchos humanos, mestizos e incluso algunos antiguos detractores, llegaron con manos callosas y herramientas limpias. La estructura se levantó en un claro del bosque, sobre un suelo firme rodeado de árboles cuyos colores cambiaban con la temperatura. Fue una edificación circular, sin esquinas, con paredes abiertas a la luz y al viento, y un domo translúcido fabricado con materiales orgánicos recuperados. No había símbolos ni altares, ni asientos. Solo un centro vacío y un silencio que se sostenía por sí mismo. El niño fue llevado allí en brazos de Kaelia, cubierto con una tela tejida por la comunidad. No hubo ceremonia, no hubo cantos. Solo un paso suave sobre la nieve endurecida, con un aire cargado de expectativa. Una vez dentro, el niño se puso de pie por sí mismo, caminó hasta el centro del círculo y se sentó. Sus manos tocaron el suelo, y todos escucharon el leve crujido de la roca. Nada más, pero fue suficiente. Desde ese día, comenzaron a llamarlo con un nombre prestado de una lengua extinta, Kael, que en algún registro olvidado significaba vínculo entre mundos. Nadie lo impuso, nadie lo proclamó. Fue una palabra que surgió en la boca de una anciana y que empezó a repetirse como el ritmo natural de un amanecer. Kael no reaccionó al oírlo, pero tampoco lo rechazó. Simplemente lo permitió.
Entonces comenzaron las pruebas, pero no porque alguien las ordenara, sino porque la presencia de Kael inspiraba a intentar comprender. Se le ofrecieron metales, fibras, líquidos, instrumentos sónicos, todos inofensivos. Con algunos interactuaba, con otros no. Lo que llamó la atención fue que nunca tomaba algo por segunda vez. Una vez comprendido un objeto, parecía perder su interés, como si lo importante fuera el vínculo que se establecía durante el primer contacto, no el objeto en sí. Así fue como, un día, tras tocar el cristal de una investigadora de Borcae, hizo que su pulsera se desintegrara lentamente en pequeñas partículas de sal. La investigadora no se molestó, solo la sostuvo en su mano abierta, como si hubiera recibido la respuesta a una pregunta que no sabía que tenía. Mientras tanto, Kaelia comenzó a cambiar. No en su cuerpo, que seguía manteniendo la majestuosidad de su especie, sino en su energía. Su pulso vital se redujo. No enfermaba, pero cada día se volvía más silenciosa. Ella lo sabía. Algo de su interior había sido entregado para que Kael pudiera existir. No lo lamentaba, al contrario, pero comprendía que no todos los nacimientos se pagan con sangre. Algunos se pagan con tiempo. Kaelia observaba en silencio, una creciente preocupación sin poder articular palabras. No por miedo a la pérdida, sino porque lo que experimentaba no era la muerte, sino un proceso profundo de transformación, un acto de ceder espacio. Ella, la guardiana del linaje, parecía finalmente despojarse de la carga de su existencia. Una tarde, mientras descansaba cerca del fuego del santuario, Kael se acercó a ella. Colocó su mano sobre su pecho y la dejó allí durante varios minutos. No hubo destellos de luz ni vibraciones, solo calor. Cuando retiró la mano, Kaelia respiró más profundamente que en semanas. No se curó ni rejuveneció, pero la presión en su pecho desapareció, aliviada por la sencilla acción. Lorian observó a lo lejos, sin acercarse, sin hacer preguntas. Solo notó mentalmente que el niño había devuelto algo que quizás nunca debió tomar. La comunidad, ahora más conectada que nunca, comenzó a adaptarse. El santuario de Kael, anteriormente solo un refugio, se transformó en un espacio de tránsito emocional. Algunos llegaban simplemente para sentarse en silencio, otros con preguntas imposibles que no recibían respuestas verbales, pero que encontraban consuelo y calma en la presencia del niño. Una mujer con ansiedad crónica pasó 3 días allí en silencio. Al salir, simplemente dijo, no se fue, pero ya no me duele. Un joven que no podía dormir desde la muerte de su madre descansó junto a Kael por 1 hora, y esa misma noche, por primera vez en 5 años, pudo soñar sin miedo. Nadie podía tocar al niño, pero no porque estuviera prohibido, sino porque el contacto no era físico, sino ambiental. Kael parecía existir en una frecuencia que, al ser compartida, provocaba el cambio necesario sin esfuerzo. Y sin embargo, nadie sabía que seguiría. Kael no crecía, no envejecía, su cuerpo permanecía igual, su temperatura estable, su bioluminiscencia perfectamente controlada. Era como si hubiera alcanzado una forma perfecta de equilibrio, y eso desconcertaba a todos. ¿Podría algo tan inmutable continuar? ¿Era sostenible? ¿Era contagioso? Nadie lo sabía. Taleya, una noche, mientras observaba el cielo desde el umbral del santuario, murmuró sin voz, quizá nunca debió heredarse. Quizá solo debió ser compartido. Y Kael, dormido en su lecho de piedra, sonrió levemente. No hubo un día específico en que todo cambiara. No hubo una explosión de luz, ni un colapso de sistemas, ni revelaciones en los sensores de los científicos. Fue una sucesión de gestos imperceptibles, de ausencias sutiles que alteraron lo cotidiano. La nieve, por ejemplo, dejó de acumularse en el santuario. No se derretía ni se evaporaba, simplemente ya no caía allí. Al principio, se pensó que era una anomalía térmica generada por las emisiones de Kael, pero cuando se midió la temperatura, no encontraron variaciones. Era como si el espacio hubiera sido apartado de la lógica del mundo,
pero sin romper ninguna de sus leyes. El viento seguía soplando por el bosque, moviendo los árboles y agitando las ramas, pero rodeaba el santuario sin tocarlo, como si respetara un límite invisible. Kael seguía igual, de mismo tamaño, misma serenidad. Sus ojos, aunque menos brillantes que antes, contenían una profundidad que ni siquiera Taleya entendía por completo. No era vejez ni cansancio, era conciencia en reposo. Había días enteros en que Kael no se movía, sentado en el centro del santuario con las piernas cruzadas y las palmas hacia arriba. El sol recorría el cielo, y las personas venían y se iban sin recibir una sola palabra, una sola mirada de él. Pero al final, todos salían distintos. Algunos lloraban sin saber por qué, otros reían. Uno llegó con el brazo roto y se fue sin dolor. Nadie entendía cómo, pero tampoco lo exigían. Las preguntas comenzaban a perder fuerza. Kaelia, en cambio, sí cambiaba. Su cuerpo seguía robusto, su estatura seguía imponiendo respeto, pero su silueta parecía más blanda, más etérea. Caminaba más lento. Su voz, cuando hablaba, tenía una cadencia más baja, como si proviniera de un lugar muy lejano. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero todos sabían que ella se estaba despidiendo. No de Kael, ni de Lorian, sino del tiempo, del cuerpo, del peso que había cargado desde antes del nacimiento. Era como si cada paso de Kaelia ya no dejara huella, no por ligereza, sino por desapego. Fue Lorian quien lo notó primero. Una noche, Kaelia no regresó a la cabaña. No porque estuviera perdida, sino porque simplemente no volvió. Al amanecer, la encontró sentada en una roca, al borde del valle, mirando hacia las estrellas. No temblaba, no se cubría del frío, solo estaba allí, con los ojos abiertos y una expresión de serenidad en sus labios. Cuando él se sentó a su lado, ella no lo miró, pero extendió una de sus manos hasta rozarle la rodilla. Fue un gesto simple, pero lleno de lo no dicho. «Está listo», dijo entonces, sin que Lorian hubiera preguntado nada. En ese momento, Kael estaba en el centro del santuario, como siempre, pero algo había cambiado en el aire. El silencio ya no era quietud, era espera. Las horas que siguieron fueron distintas. No hubo ruido, no hubo discursos. Las personas comenzaron a llegar desde todos los puntos de la región, no por invitación, sino porque lo sintieron. Algunos llegaron solos, otros en parejas o en grupos pequeños. Nadie hablaba, solo se sentaban. Formaban círculos alrededor del santuario sin entrar. Esperaban, no sabían qué, pero sabían que era importante. Al anochecer, Kael se levantó. No con prisa, no con solemnidad, solo se puso de pie. Caminó hacia Taleya, que estaba en el umbral del santuario, con la espalda recta y el rostro sereno. Se detuvo frente a ella y levantó una mano. Sus dedos apenas tocaron el centro de su pecho, y entonces ocurrió. No fue una explosión, fue una dilatación del espacio, como si el aire respirara. Una onda leve sin sonido se expandió en todas direcciones. Los sensores de los científicos se apagaron, las lámparas se fundieron sin estallar, los relojes se detuvieron por 6 segundos, y luego todo continuó. Taleya cerró los ojos. Su cuerpo permaneció firme, no colapsó, no se desvaneció, pero su silueta perdió definición. La luz del crepúsculo la atravesaba de forma diferente, como si ya no estuviera completamente allí. Su voz, sin abrir la boca, resonó: «Mi cuerpo fue una frontera, pero tú eres el puente». Y con eso, giró lentamente y caminó hacia el bosque. Sus pasos no sonaban. No había crujido de nieve, ni roce de ramas. Simplemente se alejó, sin prisa, hasta que la neblina del valle la envolvió por completo. Nadie la siguió, nadie lloró. Kael volvió al centro del santuario y se sentó. No emitió luz, no dijo nada. Pero en los días siguientes comenzaron a llegar aves que no se veían desde generaciones atrás. Animales que evitaban los asentamientos, ahora cruzaban por el círculo sin miedo.
La vegetación cambió. Brotes nuevos emergieron de la tierra congelada, y el aire sabía distinto, más limpio, más suave. Lorian no regresó a la cabaña. Permaneció cerca del santuario, durmiendo bajo una estructura auxiliar que él mismo construyó con ramas entrelazadas y telas recicladas, no porque no pudiera regresar, sino porque ya no tenía sentido. Todo lo que era familia estaba allí. Kael seguía igual, inmutable, presente, vivo. Y el mundo comenzó a girar lentamente en torno a una verdad que nadie podía explicar con palabras, pero que todos podían sentir. El cambio había llegado, no con fuego ni juicio, sino con silencio, con luz suave, con presencia. El mundo no volvió a ser igual después de la marcha de Caelia, pero no porque cambiara abruptamente, sino porque nadie volvió a mirar de la misma forma. No hubo duelo, no hubo lápida, ni ceremonia de despedida. Caelia simplemente dejó de estar presente en forma, pero su ausencia llenó los espacios con una densidad nueva. En el santuario, las personas seguían llegando. Lo hacían en silencio, sin carteles ni horarios, como si obedecieran a un ritmo compartido que ya no necesitaba explicación. No venían a buscar respuestas ni milagros. Venían porque estar allí, cerca de Kael, era diferente. Algo en su cuerpo se afinaba, como una cuerda tensada correctamente, como si cada célula reconociera una frecuencia que antes solo había intuido. Kael continuaba en el centro del santuario, pero su quietud ya no era infantil. Había en él una forma de estar que no pertenecía al tiempo. Su cuerpo seguía igual, pequeño, perfecto, sin rastro de crecimiento ni deterioro visible. Pero aquellos que se acercaban sentían que ya no era un niño. Había algo vasto en su interior, algo que no necesitaba expandirse para imponerse. Los ancianos decían que no era sabiduría lo que irradiaba, sino presencia. Y la diferencia era abismal. La sabiduría podía ser acumulada, compartida, discutida. Pero la presencia solo podía vivirse. Lorian permanecía cerca. Había instalado su vivienda simple junto al domo, construida con los mismos materiales que el santuario, madera reciclada, estructuras orgánicas, piedra templada. No necesitaba más. Su rutina era sencilla: preparar alimentos, mantener el lugar limpio, recibir con cortesía a quienes llegaban. No hablaba de Kael ni respondía preguntas. A veces, cuando el cielo se nublaba y la neblina envolvía los árboles, se sentaba junto al fuego y hablaba solo en voz baja, como si contara historias a alguien que ya las sabía. Nadie sabía a quién dirigía esas palabras, pero los que escuchaban desde fuera decían que sus relatos sonaban más a oración que a nostalgia. Kael, por su parte, comenzó a moverse. No a caminar sin rumbo ni a jugar como un niño, sino a recorrer lentamente los límites del santuario. A veces se detenía frente a una persona en particular. No la tocaba ni hablaba, pero esa persona solía romper en lágrimas minutos después o reír sin razón. Algunos decían que bastaba con sostenerle la mirada para recordar algo olvidado, algo enterrado profundamente. Otros afirmaban que su presencia sacaba a la superficie lo que más se temía o más se necesitaba. Lorian lo entendía bien. Kael no sanaba ni destruía, solo devolvía. Era un espejo de una pureza insoportable. Una tarde, una niña híbrida de piel verdosa y ojos amarillos se acercó más de lo habitual. Tenía 7 años, según el conteo humano, pero su cuerpo era alargado y flexible como un junco. Se sentó frente a Kael y comenzó a imitar sus gestos, cruzó las piernas, colocó las manos sobre las rodillas y cerró los ojos. Nadie la detuvo. Durante horas, ambos permanecieron inmóviles. Al anochecer, la niña abrió los ojos y murmuró algo que nadie pudo traducir. No era una palabra conocida, pero tenía forma, peso, vibración. Los que estaban cerca lo sintieron como un eco dentro del pecho. Desde ese día, la niña dejó de tartamudear. Nunca más temió hablar. Ese fue el inicio de lo que la comunidad comenzó a llamar los reflejos.
No eran rituales ni imitaciones, sino encuentros espontáneos donde los individuos replicaban sin ser conscientes las posturas, los gestos o las miradas de Kael. Los científicos que aún permanecían observando lo documentaban con cuidado, pero sus registros no eran suficientes para capturar lo que realmente sucedía. Los informes científicos se volvían más abstractos. Uno de ellos escribió: estamos presenciando la emergencia de una gramática no verbal que reorganiza el lenguaje interno de aquellos que la experimentan. Nadie lo refutó. Los días se alargaban, el clima suavizaba sus extremos, y la región parecía ajustarse a un ciclo sin estaciones ni duración definida. Algunos decían que ya no soñaban igual, que sus memorias eran más nítidas y que sus emociones tenían menos borde. Era como si la presencia de Kael se derramara lentamente sobre el mundo, como un perfume sutil que no podía olvidarse. Un día, Kael desapareció. Al amanecer, su lecho estaba vacío, sin huellas ni rastros térmicos, solo la losa central del santuario más tibia de lo habitual, como si alguien hubiera dormido allí hasta hacía poco. Lorian fue el primero en entrar. Se quedó en el centro, mirando el espacio vacío, sin gritar ni buscar. Pasaron días, luego semanas. La comunidad mantenía el lugar en silencio, sin alterarlo. La losa seguía tibia cada mañana, como si alguien aún se recostara allí. Lorian, limpiando una piedra cerca del fuego, encontró grabada una espiral doble, como si la roca misma se hubiera modificado. Era la misma forma que Kael había mostrado la primera vez que emitió una señal. Lorian no dijo nada, solo pasó su palma sobre la espiral y sonrió. Kael se había ido, o quizás nunca se había quedado, pero el mundo ya no podía deshacerse de él. El tiempo no se detuvo, pero su pulso cambió. Ya no avanzaba con los ciclos estacionales ni con los relojes orbitales. Era un tiempo interno, más parecido al crecimiento de los bosques que a la forma en que los humanos cuentan los días. El santuario permaneció vivo. El centro, donde Kael solía sentarse, no fue ocupado por nadie. Nadie lo intentó, nadie lo profanó. La losa seguía tibia, y en el suelo surgieron brotes que no pertenecían a ninguna especie local. Lorian mantenía el santuario limpio y el silencio intacto. No hablaba de Kael ni permitía que se hablara de él en tiempo pasado. Cada vez que alguien mencionaba al niño como una figura terminada, Lorian guardaba silencio. Su presencia no era de guía ni de autoridad, sino de memoria viva. Él no custodiaba un templo, custodiaba un vínculo. La comunidad cambió. Ya no era una red de visitantes esporádicos ni un conjunto de fieles. Se transformó en algo más sutil y más íntimo, un enjambre de personas que compartían un mismo centro sin necesidad de tocarse. Surgieron senderos naturales alrededor del santuario, no por planificación, sino por el caminar constante de aquellos que regresaban sin saber por qué. Una niña dejó una piedra en el centro del santuario, dando inicio a un fenómeno. Objetos comenzaron a llegar, formando una espiral perfecta. No era adoración, sino diálogo. Con el tiempo, Kael, aunque ausente, siguió organizando la vida. Lorian envejeció y, al final, su partida completó una red viviente.